Vamos a dejar que los pequeñitos salgan a la actividad que también ellos tendrán, rogando al Señor que reciban grande bendición. Sin correr, caminando, despacito, les vamos a pedir a los niños que salgan y los grandes nos quedamos aquí a meditar en la palabra del Señor. Les voy a pedir, hermanos, que por favor abran la palabra del Señor en el Evangelio según Juan. Evangelio según Juan en el capítulo 7. Evangelio según Juan, capítulo 7. Busquen los versículos 25 al 30. Juan 7, 25 al 30. Voy a hacer la lectura como acostumbro en voz alta. Ustedes en silencio en su lugar síganla con su mirada o escúchela atentamente. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos gracias por Cristo Jesús nuestro Salvador y te damos gracias por tu palabra que acabamos de leer. Te suplicamos de todo corazón que hables a través de ella nuestras vidas y que te valgas de tu siervo para la exposición de un mensaje claro que llegue al corazón de los aquí presentes y que haga la obra que tú quieres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos humildemente. Amén. Bien, hermanos, la hora ha llegado. Ese es el título de este sermón. La hora ha llegado. Ahora, la vida terrestre se ha desarrollado al compás de las 24 horas de cada día durante los miles de años que el mundo tiene y hasta que llegue a su final. Hay un pasaje que dice así: mientras la tierra permanezca no cesará la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Pero dice, mientras la tierra permanezca, lo cual quiere decir que también hay un final. Por esta razón, también otro pasaje de la Escritura dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y podemos decir que el desempeño de la humanidad va ligado a lo establecido por Dios. Por eso también leemos otro pasaje que dice de la siguiente manera: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De manera que el creador del universo y de los tiempos también se sometió al régimen del calendario y del incansable reloj. Desde su misma encarnación terrenal, pues la Escritura dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es pues, hermanos, ahora que ha llegado el tiempo de la Semana Santa, la oportunidad para analizar en la palabra de Dios
y en el ministerio de Cristo lo que nos enseña cuando la Biblia nos dice que la hora había llegado. La hora había llegado. Diré 5 cosas básicas. Primeramente, la hora había llegado, y esto es para Cristo, con la respuesta de los gentiles. La respuesta de los gentiles. Vaya por favor ahí a Juan capítulo 12. Vamos a ver puros pasajes en el Evangelio de Juan. Juan 12, por favor. Y vean lo que dicen los versículos 20 al 24. Juan 12, 20 al 24. Estamos hablando de que había llegado la hora para Cristo. ¿Y cómo es que la podemos identificar? Bueno, primeramente con la respuesta de los gentiles. Dice así la palabra de Dios: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe pues se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí tenemos 3 cosas importantes, hermanos, hablando de esa respuesta mediante los gentiles. Ahora, los gentiles hay que aclarar que eran considerados, eran todo aquel que no era judío, y eran considerados los gentiles de esta manera: como idólatras, como paganos y como incrédulos. Así se consideraban los gentiles, pero gentil era todo el que no era judío. Ahora, la respuesta de los gentiles es clave, hermanos. ¿Por qué? Porque primero vea lo que dice la Escritura. Los gentiles oyeron de Jesús. Dice el versículo 20 que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Se habían subido a adorar es porque habían oído hablar de Jesús, porque conocían las profecías, porque conocían de la palabra de Dios, y venían hasta Jerusalén porque los gentiles también, igual que los judíos, habían oído de Jesús. Pero ¿qué más hicieron estos gentiles que dan esta respuesta clave? Bueno, los gentiles no solamente habían oído de Jesús, también buscaron a Jesús. El versículo 21 dice: estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. O sea que no es solamente oír. Una vez que oímos la palabra del Señor, hay que buscar a Jesús. Hay que buscarle. Y estos hombres fueron hasta aquel lugar, ¿verdad? Subieron a la fiesta y buscaron a Jesús porque habían oído hablar de Él. Pero además hicieron algo. No solamente oyeron, no solamente le buscaron, sino que hicieron lo que debe culminar todo aquel que oye de Jesús. Los gentiles creyeron en Jesús. Vean lo que dicen los versículos que leímos 22 al 24. Felipe pues se lo dijo a Andrés, entonces Andrés a Felipe, y se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ok, es obvio que aquellos hombres tuvieron la oportunidad de estar con Jesús. Si le habían oído, se habían ido en su búsqueda y ahora estaban con Él, la Biblia infiere que creyeron en Él. Obviamente, esto es lo que toda persona debe hacer: oír de Cristo, buscar a Cristo y creer en Él. ¿Qué es creer en Él? Creer en Cristo es entregarle mi vida a Él.
para que ahora Él cambie todo lo que soy. Por esa razón, hermanos, en esto consiste la respuesta de los gentiles, en que oyeron de Jesús, buscaron a Jesús, pero lo más importante, creyeron en Él, ¿verdad? Porque mucha gente en aquel tiempo oyó de Jesús, mucha gente le buscó, unos para que les diera de comer, otros para que les ayudara a repartir la herencia entre unos hijos, pero la verdad es que el Señor quería que creyeran en Él, ¿verdad? Por eso tenemos aquí la primera clave para entender que la hora había llegado, con la respuesta de los gentiles. Vamos ahora a ver algo más, para entender que la hora había llegado para Cristo con el anuncio que el mismo Señor hace. Vamos a ver ahí otra vez en Juan 12, ahora los versículos 27 al 33, que dicen así: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte había de morir. Entonces, aquí cuando el Señor anuncia que la hora había llegado para Él, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que está anunciando? Bueno, tres cosas básicas. El anuncio del Señor, en primer lugar, fue confirmado por Dios. Vean lo que leímos en el versículo 33. Entonces, en el versículo 28. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y dice que la multitud que estaba allí estaba confundida y ellos decían que era un trueno, otros decían que un ángel había hablado. Y el Señor aclara: ni fue un trueno, ni fue un ángel, dice. No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el Señor Jesús? En primer lugar, el Señor está diciendo allí que Dios había confirmado el tiempo para el sacrificio de Cristo. Para eso había venido. Él dice: ¿a poco si ya llegó este tiempo voy a decir Señor? Siempre no, me arrepiento, llévame de nuevo al cielo, siempre no quiero morir por la humanidad. Claro que no. El mismo Señor dice: mas para esto he llegado a esta hora. El Señor enfrentó con valor, con convicción, la hora destinada para su muerte. Algún día, hermanos, la muerte que también alcanzó a Cristo, la muerte física que alcanzó a Cristo, un día nos alcanzará a nosotros. Pero gracias a Dios, ya la muerte espiritual no nos hará ningún daño. Porque ahora como cristianos, ahora como creyentes en Cristo, nosotros le hemos entregado nuestra vida. Y como Cristo podemos decir cuando llegue aquel momento: para esto he llegado a esta hora. Nada más hermoso, hermanos, sin menospreciar todo lo bello que es la vida, el momento de reunirnos con nuestro Salvador, de verle, como dice Pablo y aquel himno, cara a cara. Espero verle. ¿Sí, hermanos? Y el Señor estaba en ese momento anunciando que la hora había llegado, y esa hora estaba confirmada por Dios mismo. Pero también esa hora que había llegado y que el Señor estaba anunciando, así como fue confirmada por Dios,
fue también menospreciada por la gente. Por eso dicen los versículos 29 y 30 que la multitud que estaba allí y que había oído la voz decía que había sido un trueno, otros decían que era un ángel, pero el Señor les dijo: no es por causa mía, sino por ustedes, para que crean. Pero ¿saben qué? No creyeron. No creyeron. Era algo inexplicable lo que acababa de suceder. La voz de Dios hablando, autentificando que era Cristo el Salvador y que había llegado la hora para salvar a la humanidad. Principiando con el pueblo judío, y no creyeron. Siempre es así, hermanos. Ante el anuncio del Señor, que siempre está confirmado por el poder de Dios, hay gente que no cree. ¿Cuántas veces se ha encontrado usted en esta situación? Que le habla usted de Cristo a otra persona y la persona no quiere creer. ¿Cuántas veces? Qué doloroso es para uno, ¿verdad? Imagínese para Cristo mismo, que estaba allí, que habían visto milagros, que lo habían visto obrar grandes cosas, predicar la palabra del Señor, vivir una vida intachable. Y ahora en ese momento la voz desde el cielo que decía claramente: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Dios respaldando el ministerio, y ver el Señor Jesucristo que aquella gente decía: no fue un trueno, no es cierto, Dios no habló. Otro: no, tal vez un ángel. ¿Qué estaban diciendo? Que estaban ellos menospreciando a Cristo y a la voz del Señor, al ministerio del Salvador. Por eso no nos sorprende, hermanos, que al día de hoy, cada que usted presenta la palabra del Señor, haya quien le rechace y quien diga que no cree en eso, que él cree en otra cosa, que él cree en ídolos, en la Virgen, en el Papa, en las buenas obras. Sí, bueno, siempre habrá quien diga otra cosa de la palabra del Señor. Ellos dijeron: no fue Dios, fue un trueno, no fue un ángel. Y siempre va a haber gente que diga: no es Cristo el Salvador, hay que hacer buenas obras. No es Cristo el Salvador, hay que hacerlo mediante María. No es Cristo el Salvador, hay que hacerlo mediante la intercesión de los santos. Siempre va a haber gente, hermanos. Por esta razón, es que el anuncio del Señor, además, fue cumplido por Él mismo. Por eso vemos los versículos 31 al 33 que dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y luego sigue diciendo: y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Sí? El Señor estaba anunciando su muerte y la cumplió. Era el juicio de este mundo, sí, y el príncipe de este mundo, que es Satanás, el diablo, estaba en todo su apogeo, obrando en aquella gente para que permaneciera incrédula, para que no le recibieran, para que el Señor Jesucristo no fuera reconocido como tal. Pero el Señor, que todo lo sabe y que conoce todas las cosas, Él les declara lo que estaba pasando en ese momento, porque ellos no querían creer. Pero como un día, cuando Él fuera levantado en aquella cruz, iba a atraer a todos. Sí, hermanos, la muerte de Cristo atrae a todo el mundo, a unos para salvación y a otros hasta para condenación, porque aunque saben de ella, la rechazan. Porque en este tiempo, en vez de que la gente se entregue a Cristo, la gente se entrega al descanso, a los placeres, y otros, pretendiendo emular a Cristo, se crucifican. Por estas fechas más adelante, usted va a ver noticias que aquí mismo en México y en otras partes del país y aún del mundo, hay los pretendidos Cristos
que se cuelgan en un madero. Qué triste que ese sacrificio que ellos hacen de nada les sirve a ellos menos a la humanidad. Y Cristo murió una vez, una sola vez. No necesita que otros lo imiten, necesita que otros crean en Él. Eso es lo que Cristo quiere, no que lo estén imitando. Nosotros ni con lo mejor de nuestra vida nos asemejamos en nada a Cristo. Por esa razón, hermanos, el Señor habla de un juicio. Ahora el juicio de este mundo. Con su crucifixión, hermanos, Él tenía la autoridad de juicio. También habla del poder. Si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El poder de la cruz, el poder salvador de la cruz, hermanos, de Cristo. Pero también habla de una muerte. Decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Sí? La muerte. Esa muerte vergonzosa, en la cual Cristo llevó el pecado de usted y de un servidor. Por esa razón, hermanos, estamos viendo cómo la hora había llegado para Cristo. Vimos que se echa de ver con la respuesta de los gentiles, con el anuncio del Señor. Vamos a ver en tercer lugar de qué otra forma se echa de ver que había llegado la hora para Cristo. Y esto es con el cumplimiento de 3 acontecimientos. Vamos aquí a Juan capítulo 13, por favor. Estamos en Juan 12. Ahora busque el capítulo 13, ahí lo tiene a un lado, para ver el versículo 1. Solamente el versículo 1. Juan 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó. ¿Y qué dice? Los amó hasta el fin. Qué hermoso, hermanos. Aquí hay el cumplimiento de 3 acontecimientos que nos dicen que la hora había llegado para Cristo. ¿Cuáles son esos 3 acontecimientos? Primero, Jesús sabía que su hora había llegado. Qué bueno, hermanos, que estemos siempre conscientes de cada hora que llega a nuestra vida, para enfrentar lo que sea. Llega la hora de examen, llega la hora de casarse, llega la hora de enfrentar una enfermedad, llega la hora de lo que sea. Algún día llegará la de la muerte. Y Cristo lo sabía. Por eso dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Sí? El Señor estaba consciente. No seamos ignorantes, hermanos, de las horas cruciales que llegan a nuestra vida. Hoy, en este momento, hermanos, está la hora de la palabra de Dios. Dios está hablando a su corazón. Yo solamente soy ese predicador, ese vocero de parte de Dios, pero esta es una hora especial. En esta hora usted está escuchando que también para Cristo había llegado ese tiempo, una hora especial. Él sabía que su hora había llegado, la hora de morir. ¿Qué otro acontecimiento? Pues Jesús sabía que había llegado la hora de regresar al cielo con su Padre. Por eso sigue diciendo el versículo 13, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. ¿Sí? Del Padre había venido y al Padre había de volver. Fue el Padre el que lo envió. Fue el Padre el que lo comisionó con una tarea. Y el Señor estaba cumpliéndola. Y la estaba cumpliendo bien. La estaba cumpliendo y la iba a cumplir a cabalidad. Pero mientras tanto, el Señor sabía que su ministerio terrenal de poco más de 3 años y medio más o menos, estaba llegando a su final. Él sí sabía la hora de su partida. Nosotros no la sabemos, hermanos. Pero sí sabemos que un día va a ser. Y yo les decía en la clase a los hermanos de la clase de doctrina, que cuando lleguemos a la presencia del Padre, de nuestro Dios, ¿cómo vamos a llegar? ¿Con las manos en las bolsas, sin nada que entregarle al Señor? Solo estoy aquí porque me salvaste, pero no hice nada para ello.
No, una vez que me salvaste, no hice nada en gratitud a ti. No te pude servir en nada por estarme sirviendo solo a mí, por estar viviendo nada más para mí. Por eso, hermanos, tenemos que estar conscientes de que si el Señor nos salvó, en primer lugar, no es porque lo mereciéramos, sino porque no lo merecíamos, por amor. Y una vez que nos ha salvado por ese amor inmenso, ¿cómo vamos a corresponder? El Señor quiere que le correspondamos sirviéndole, hablándole a otros de Cristo, siendo fieles a Él toda la vida, congregándonos en su templo para oír la palabra del Señor, para alimentar nuestra alma y nuestro espíritu con su santa palabra, para estar en comunión con los hermanos. ¿Sí, hermanos? 3 acontecimientos. Jesús sabía que su hora había llegado. Jesús sabía que su regreso al Padre estaba cerca. Pero también el Señor sabía algo más. Pero mire, quiero que leamos un pasaje hablando de que el regreso de Cristo al Padre estaba cerca. Vamos a Romanos 8. Romanos 8, por favor. Vea lo que dice el versículo 34. Romanos 8, 34. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sí? El Señor sabía que había llegado la hora para morir, pero también para regresar al cielo y cumplir con estas funciones de que no seamos condenados, porque Él es el que tomó nuestro lugar en la cruz y que además lo hizo resucitando. Con la resurrección Cristo vence al pecado y a Satanás. Con su resurrección Cristo le da a Satanás el golpe de muerte en la cabeza. Satanás hasta entonces ha estado moribundo. Claro, como un espíritu que es, tiene mucho poder también, pero Satanás ya está moribundo. Con la resurrección Cristo dio ese golpe mortal a la serpiente antigua y ahora está a la diestra del Padre, a donde Él regresó. Por esa razón, Jesucristo estaba hablando de estos 3 acontecimientos. El regreso al Padre, ¿verdad? Ese regreso estaba cerca. Pero vamos a ver un tercero y último acontecimiento. Y este es que Jesús sabía que su amor sería demostrado. El versículo 1 del capítulo 13 dice: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, y aquí está, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ese amor que el Señor demostró hasta el fin, no solo lo demostró hasta el final de su vida terrenal, sino lo está demostrando hasta el final de este mundo. Porque Él dijo: y aquí yo estoy con vosotros, ¿qué? Todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. No solamente hasta el fin de su vida, porque tuvo que llegar a la cruz y demostrar ese amor muriendo. Ese amor lo sigue manifestando. Si lo demostró muriendo por nosotros, imagínense cómo no nos lo demostrará ahora que vive después de haber resucitado y que ha vuelto al Padre y que está con todo el poder de Dios. Pues con mucho más razón, hermanos, con mucho más razón el acontecimiento de ese amor divino, Él ya lo ha demostrado. ¿Cómo le estás demostrando al Señor tu amor? Esa es la pregunta. Él ya no lo demostró. ¿Cómo se lo estás demostrando ahora tú a Él? ¿Cómo? Tenemos que demostrarle este amor, hermanos, porque de otra manera, entonces no estamos correspondiéndole al amor del Señor. Y imagínese a una pareja de novios o de esposos donde nada más una parte es la que demuestra amor y la otra no. La otra nada más hay cada que se acuerda, cada que necesita de la pareja, entonces le muestra algo de consideración.
¿Usted cree que esa relación pueda durar? No. Bueno, hermanos, si el Señor lo entregó todo y se entregó todo por nosotros, y una vez que regresó al cielo nos dio a su Espíritu Santo, y dice la Biblia que está a la diestra del Padre desde donde intercede por nosotros, o sea que está a nuestro lado y que no nos ha dejado, ¿se imagina cuánto amor nos está demostrando y lo hará hasta el final del mundo? ¿Cómo lo estamos correspondiendo? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que está haciendo usted para corresponder al amor del Señor? Bueno, una cita más, tenemos 2 citas que nos restan analizar. Hablando de que la hora había llegado para Cristo, y diremos en cuarto lugar que esa hora había llegado con el antagonismo emocional. El antagonismo emocional. Busque Juan 16, por favor. Juan 16, y vea lo que dicen los versículos 20 al 22, que dicen así: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. El antagonismo emocional. ¿Usted sabe lo que significa la palabra antagonismo? Bueno, antagonismo nos dice el diccionario que esa palabra quiere decir luchar contra algo, pero se aplica o quiere decir también oposición o rivalidad. Y la hora para Cristo se echó de ver con esa rivalidad emocional o con esa lucha emocional. Mire, ¿cómo se vio ese antagonismo emocional? 3 cosas. La primera, se ve en la tristeza de los creyentes y en la alegría del mundo. Versículo 20 lo dice claramente. Cristo les dijo: vosotros lloraréis y lamentaréis, pero ¿qué dice? ¿Y el mundo qué? Se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Eso falta para que el pueblo judío se arrepienta. Un día el pueblo judío lo hará, y su tristeza, que ha venido desde que rechazaron a Cristo y desde antes por el sometimiento de los diferentes pueblos, se convertirá también en gozo cuando se entreguen a Cristo. Pero mientras tanto, dice el Señor, vosotros lloraréis y lamentaréis. Y lo están haciendo, hermanos, lo están haciendo todavía. Ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y por eso están lamentando todo lo que ha pasado. Pero esa tristeza del pueblo judío es el gozo de los gentiles, por eso dice: y el mundo se alegrará. ¿Sí? Gracias a la rebeldía judía, los gentiles tenemos salvación. Así que hay que darle gracias a Dios por la rebeldía de los judíos, pero también sabemos que un día esa rebeldía terminará y también se convertirá en gozo, porque son el pueblo del Señor, por medio del cual la salvación ha ido a todo el mundo. El Señor Jesucristo dijo a la mujer samaritana: la salvación viene de los judíos. Cristo fue judío. Así que ahí está la importancia del pueblo judío. Pero lo más importante, hermanos, de lo que estamos diciendo es ese antagonismo, o sea, esa rivalidad u oposición emocional. La tristeza de los judíos y la alegría del mundo. ¿Cómo se ve también este antagonismo emocional? Bueno, se ve en el dolor de la parturienta y en la alegría de la madre. Por eso el Señor pone en el versículo 21 ese ejemplo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia
por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Esa es una ilustración, hermanos. Esa es una ilustración. Cómo hay siempre angustia antes de conocer a Cristo. La gente vive en una angustia, en una incertidumbre, lleno de dudas y de temor. Pero una vez que ha nacido a Cristo, una vez que Cristo ha llegado a su corazón, entonces hay una gran alegría, ¿verdad? Lo mismo estaba hablando el Señor allí de su muerte y de su resurrección también. Pero ¿de qué manera más vemos este antagonismo emocional, hermanos? Pues también con la tristeza temporal y el gozo perpetuo. Por eso el versículo 22 nos dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Esa tristeza de los discípulos se hizo cada vez más grande ahí en el huerto del Getsemaní. Y una vez que llegó Judas el traidor con una chusma y los soldados, la tristeza se convirtió en cobardía, en miedo, y huyeron, hermanos. Y ya no le volvieron a ver hasta que lo vieron resucitar. Y entonces volvió ese gozo. Y se acordaron de sus palabras y de lo que les había dicho, y entonces cobraron valor para predicar al Cristo resucitado. No tanto al Cristo crucificado, sino al resucitado. Y ese es el gozo que ahora nosotros tenemos, hermanos, al saber y al recordar el sacrificio de Cristo en esta fecha, en esta Semana Santa, en la que todo mundo se olvida de Cristo. Y es el pretexto para descansar, para vacacionar, para irse a la playa, para irse a comprar cosas, para irse a divertir. ¿Qué importa que Cristo murió? Menos que resucitó. A nosotros nos importa ver cómo nos la pasamos bien. Eso es lo que hace el mundo. Igual que en aquella ocasión. Pero vamos a ver por último, hablando de que la hora había llegado para Cristo, y esta hora había llegado con el propósito supremo. Busquen Juan 17. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Juan 17, 1 al 3. Miren, dicen: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Disculpe por el trago de agua, ando todavía un poco malo de la garganta. Aquí hay tres cosas, hablando de ese propósito supremo. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, tres cosas. Ese propósito supremo es que la muerte, sepultura y resurrección de Cristo glorifiquen al Padre. Por eso el versículo 1 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Con su resurrección, Cristo glorifica al Padre y el Padre glorifica al Hijo. Cristo lo glorifica dándole a Dios todo el poder para resucitarlo, y Dios glorifica al Hijo dándole todo el poder para vencer al pecado y a la muerte. Esa es la gloria divina que en ese momento se haría visible. Y tenía que suceder, tenía que Cristo pasar por ese trago amargo de la muerte. Hermanos, llegar a la gloria divina cuesta. Hay que pasar pruebas, hay que pasar dificultades, hay que pasar muchas angustias. Pero Cristo
nos dio su ejemplo. Y si ahora nos ha dado su Espíritu, podemos salir adelante. Podemos salir adelante para glorificar a Dios con nuestra vida. ¿Cuál es este propósito supremo? Bueno, que el poder divino dé vida eterna a los creyentes. Vean lo que dice el versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Sí? El propósito supremo no solamente era glorificar al Padre y al Hijo, sino también que el poder de Dios dé vida eterna a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Cuando yo le digo a la gente con la que hablo que yo tengo la vida eterna, me dice, inmediatamente se burlan y hasta hay quien me ha insultado. Yo nomás le digo, bueno, ¿tú crees en la Biblia? ¿Crees que es verdad? Sí. Bueno. Y lo llevo a estos pasajes. ¿Qué dice aquí? Entonces ya no dice nada. Y no solamente yo tengo la vida eterna, la puedes tener tú, les he dicho, si crees en Cristo. No tienes que hacer más. Lo demás lo hará Cristo. Tú solamente entrega tu vida. Lo demás, las buenas obras, la nueva vida en Cristo, Él lo hará. Lo único que tú tienes que hacer es entregar tu vida. A ellos les han enseñado que primero deben hacer algo para salvarse. Buenas obras, hacer mandas, creer en la Virgen María, aceptar a un hombre como el enviado de Dios, tantas cosas que les han hecho creer, y la verdad es tan sencilla. Es Dios quien le ha dado potestad a Cristo para salvarnos y darnos la vida eterna. Esa vida eterna que nosotros ya gozamos desde ahora. ¿Por qué la gozamos, hermano? Porque ya la tenemos. Porque el Espíritu Santo ya nos está haciendo disfrutar de ella antes de llegar a ella. Porque la leemos, porque sabemos cómo será, porque sabemos en dónde será y porque sabemos con quién será. Por esa razón, hermanos. ¿Sí? El propósito supremo, además, es que el mundo experimente el amor del Padre mediante el sacrificio del Hijo. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Para qué envió Dios a Cristo? Para salvarnos, para morir en una cruz tomando el lugar de la humanidad pecadora y que todo ser humano que crea en Cristo tenga vida eterna. Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Vimos 5 pasajes del Evangelio de Juan, los cuales muestran que la hora había llegado para que Cristo tomara voluntariamente nuestro lugar en la cruz, para salvarnos de la condenación en el infierno y para darnos la vida eterna en el cielo. Este es el mensaje verdadero y esperanzador para la humanidad. Cualquier otra doctrina o filosofía conduce a la confusión y a la perdición. Por eso el apóstol Pablo escribe estas palabras, escúchelas. Nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por esta razón, hermanos, voy a decir lo siguiente. También en este momento ha llegado la hora para entregarle tu vida a Cristo. ¿Quieres en esta hora entregarle tu vida a Cristo? Porque hace más de 2000 años, en una fecha similar, muy similar o cercana a esta, Cristo entregó su vida por ti.
Hay una frase que dice así: la hora de la muerte de Cristo Jesús llegó para que la hora de la salvación de tu alma llegara a ti. En esta hora, ¿alguien quiere entregarle su vida a Cristo? Si es así, yo le pido que por favor se ponga de pie, ahí donde está. Si usted entendió este mensaje y usted ha entendido que Dios le ama y que Dios quiere que usted tenga vida eterna, pero que esa vida eterna solamente es mediante Cristo Jesús, o sea, creyendo en Él y reconociéndolo como su Salvador. Si usted ha entendido esto y usted quiere que Cristo le salve y tenga usted la vida eterna, póngase de pie en el lugar donde está. Yo voy a hacer una oración por usted y usted verá el cambio de vida que usted comenzará a vivir. Usted se dará cuenta del amor de Dios en su vida, viviéndolo, gozándolo. Habrá alguien en esta hora que valientemente se ponga de pie y de esa manera manifieste que le entrega su vida a Cristo Jesús como su Salvador personal, que lo haga de todo corazón. ¿Habrá alguien? Bien, parece que no es así. No voy a insistir porque esto no es a fuerza, esto es voluntario. Si usted entendió y lo sabe, inmediatamente usted responde. Si usted también entendió y lo sabe y no quiere, pues tampoco a fuerza, porque el Señor no quiere nada a fuerza. Él voluntariamente murió por usted y Él quiere que también voluntariamente usted se entregue a Él. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, te agradecemos por Cristo Jesús nuestro Salvador y te agradecemos el amor que nos tiene, Señor, para habernos salvado. Gracias te damos, Señor, en esta hora por Cristo Jesús. Bendice esta congregación, Señor, esta iglesia Bautista de Benecer. Llévala adelante, Señor. Líbranos de problemas y ayúdanos también a serte fieles toda la vida hasta el fin del mundo. De todo corazón te lo agradecemos. Amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias.